Bueno, saludos a todos los que estáis ahí saludando por el chat. Bienvenidos a Schooling, bienvenidos a este webinar que recibe el título de Cómo crear experiencias interactivas innovadoras en Unreal Engine. Mi nombre es Adán Martín, soy el director de la escuela, el director de Schooling, y algunos me conoceréis por mi labor docente en YouTube, en Adán Martín Tutorials. Hoy están conmigo Peru Medem y Eduardo Rodríguez. Peru es el profesor junto con Alba del Castillo, responsable de nuestro curso de Unreal Engine, y hoy va a estar aquí contándonos precisamente cómo hacen para crear experiencias interactivas que no sean las típicas experiencias interactivas. Les han dado un premio este año, un premio muy importante, así que les doy la enhorabuena aquí en directo. Les han dado el premio de los CIO Awards y es un reconocimiento que creo que significa que están haciendo un trabajo especial y hoy nos van a hablar precisamente de eso, o Perú viene en representación de ambos a hablarnos precisamente de eso. Hemos pensado que era una charla más interesante que hacer la típica charla de Unreal, que ya habréis visto un montón, porque pues, es un valor diferencial que creemos que puede ofrecer nuestro curso. También está con nosotros Eduardo Rodríguez. Eduardo Rodríguez es el jefe de estudios, el director académico de la escuela, y va a estar encargado de gestionar el chat, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta dentro de Zoom, que es la herramienta que estamos utilizando para este webinar, veréis que hay un botoncito que pone preguntas y respuestas, pues le podéis dar ahí y podéis preguntar lo que queráis. Las preguntas vamos a mantenerlas, a menos que sea una pregunta que venga muy a coalición de algo que estemos viendo, para el final, para que el webinar sea un poquito más rápido, ágil y así todos pues, podamos al final entender las cosas que hayan quedado pendientes. La duración aproximada de este webinar está planificada en, perdón, en 45 minutos más unos 15-20 minutos de preguntas y respuestas al final, ¿vale? El webinar lo estamos celebrando como lanzamiento de nuestro próximo curso de Unreal. Para los que no lo sepáis, Schooling lleva ofreciendo formación especializada en visualización arquitectónica desde que comenzamos y cursos de Unreal desde que comenzamos. La próxima convocatoria es el día 19 de septiembre, o sea que queda muy poquito, y sería la octava convocatoria de nuestro curso, ¿vale? Así que bueno, si estáis interesados, luego os hablaré al final del webinar un poquito más sobre el curso. Podéis visitar nuestra web y ahí también tenemos información relevante, ¿vale? Como os decía, Peru y Alba son los profesores de este curso. Conforman además un estudio profesional que se llama Kinerama. Podéis ver, de hecho, una entrevista que les hemos hecho recientemente en nuestro blog, en el blog de la escuela, que creo que os puede resultar interesante, y ahí nos cuentan un poquito más de sus inicios, cómo han llegado hasta donde están ahora, hasta recibir este premio y a trabajar en proyectos súper interesantes. Siempre nos ha parecido muy importante que los profesores tengan este contacto con el mundo profesional, que sean profesionales, porque así el curso puede ser un curso real, un curso donde se enseñan realmente las técnicas del día a día a nivel profesional, ¿vale? Como os digo, luego os contaré un poquito más del curso. No sé si Eduardo o Peru quieren añadir algo más antes de que demos comienzo. Por mi parte, poco más. Daros el agradecimiento por estar aquí, la bienvenida. Como siempre digo en todos mis medios, muchas gracias por confiar en Schooling como vuestra plataforma de aprendizaje. Esperemos que siga siendo así por muchos más años y bienvenidos a este webinar. ¿Quieres añadir alguna otra cosa, Eduardo, aunque sea por el chat? No, en principio no. Muchas gracias. Vale. Perfecto, pues yo creo que podemos dar comienzo a este webinar, Perú. ¿Cómo lo ves? Vale, perfecto. Vamos a empezar. Venga, pues te dejo que te presentes y que nos cuentes un poquito más sobre cómo crear estas experiencias interactivas innovadoras. Muy bien, pues nada, muchas gracias por la presentación. Pues hola a todos, bienvenidos a este webinar. Y sí, puedo empezar presentándome un poco, como dice Adán. Bueno, yo soy Peru, soy arquitecto de formación. Y bueno, desde hace ya unos cuantos años, junto a mi compañera Alba, pues nos dedicamos a desarrollar experiencias interactivas, sobre todo en realidad virtual. Empezamos nuestro trabajo docente hace unos años también, en Schooling, impartiendo los cursos en Unreal Engine, y recientemente pues, fundamos Kinerama, pues, como estudio ya propio, donde hacemos nuestros propios proyectos y donde volcamos un poco todo ese aprendizaje previo que habíamos recolectado en nuestra etapa previa, ¿no? Estuvimos trabajando en el estudio de Luis Vidal Más Arquitectos. Durante 3 años estuve dirigiendo el departamento de realidad virtual y con todo lo haya aprendido y las ganas de emprender algo nuevo, pues nos lanzamos al baño con
Kinerama, que ya está ya en pleno rendimiento y nos está trayendo muy buenas noticias. Así que nada, empezamos con este webinar. No va a ser muy largo, como dice Adán, unos 45 minutos. No nos va a dar tiempo a profundizar muchísimo, pero sí que creo que puede ser interesante dar con algunas ideas o algunas claves que nos puedan ayudar a la hora de crear experiencias interactivas que puedan dar un paso más respecto a lo que suele hacer, que puedan ir un poquito más allá. En principio, esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver primero las claves fundamentales. Vamos a centrarnos. Al principio, la primera parte va a ser un poco más teórica. Tenemos unos primeros 25 minutos más teóricos donde vamos a ver esos conceptos, ideas que para nosotros son muy importantes. Y luego vamos a ver un ejemplo directamente con las gafas, donde vamos a poder ver cómo se ponen en práctica estas ideas y cómo nosotros las pusimos en práctica en la demo de Kinerama, que, como comentaba Dan, pues tuvimos la suerte de ganar el año pasado el premio de los CG Awards y bueno, yo creo que puede ser interesante que lo podamos compartir con todos vosotros. Así que nada, empezamos ya y antes de empezar hay una cosa que os quería comentar y es que todo esto que os vamos a contar hoy, todas estas ideas que voy a poner hoy sobre la mesa son ideas de alguna manera bastante personales, es decir, la disciplina digamos, del formato interactivo para infoarquitectura es relativamente nuevo. No es un formato que tenga tiempo suficiente como para que se hayan creado una serie como de ideas ya cristalizadas, como de una base de conocimiento ya totalmente asentado. Sí que es verdad que hay mucha gente haciendo muchas cosas, se aprende muchísimo viendo referencias, viendo lo que hacen los demás y sobre todo se aprende muchísimo caminando. Nosotros durante estos 4 o 5 años caminando pues hemos sacado una serie de conclusiones, hemos aprendido muchísimo. Y estas son las claves que honestamente para nosotros son las más importantes y las que creemos que más nos ayudan a la hora de enfocar nuestros proyectos. Os las contamos con total humildad, pero no queremos que lo entendáis como una especie de verdad absoluta, ¿vale? Es casi una especie como de, bueno, de muestra de cuáles son nuestras ideas a nivel más personal. Pues antes de empezar, empezaría por aquí, ¿no? ¿Cuáles son para nosotros las 3 patas principales a la hora de desarrollar una buena experiencia interactiva? La primera pata es muy común a cualquier otro formato de infoarquitectura, para todos vosotros será súper común, y es la calidad, ¿no? La calidad visual. Obviamente estamos en una disciplina eminentemente audiovisual, estamos creando contenidos a través de herramientas 3D que se van a acabar plasmando en formatos audiovisuales y, por supuesto, tener una alta calidad visual y una alta calidad en los contenidos que hagamos es algo súper importante y sigue siendo también muy importante dentro de estos formatos nuevos como son los formatos interactivos. Pero hay un par de patas que sí que son quizá más propias de las experiencias interactivas, como son por un lado la experiencia de usuario, el UX. Algunos ya sabréis lo que es, otros quizá no suene demasiado, algunos igual ni siquiera lo habéis oído hablar. Es una disciplina que tiene ya bastantes años, pero que se ha puesto mucho en boga o ha tenido un gran auge en los últimos 10 años, sobre todo debido a toda la gran cantidad de nuevos productos digitales que se han ido desarrollando, ¿no? Aplicaciones para móvil, webs, software, etc. Digamos, pues nos llevaría muchísimo tiempo hablar en profundidad de lo que es la experiencia del usuario, pero así a grandes rasgos podríamos decir que lo que hacen es analizar todo el viaje que hace una experiencia, o sea, que hace un usuario cuando experimenta cualquier tipo de producto, ya sea digital o no digital, desde el principio hasta el final. Todo ese viaje, ese journey, como llaman ellos, puede ser analizado, puede ser estudiado y puede ser depurado para que sea lo más cómodo posible, lo más natural posible, lo más eficiente posible y que se cumplan los objetivos que se han marcado originalmente. Hoy, como digo, no da tiempo a profundizar mucho sobre el tema, pero sí que vamos a intentar dar algunas ideas clave que creo que pueden ser interesantes para enfocar este apartado. Y luego hay una tercera pata, que es así que quizás es un poco más personal, pero que no por ello creemos que deja de ser menos interesante, y esa es la narrativa. Los que nos conozcáis sabéis que somos unos pesados de la narrativa y unos apasionados. Para nosotros es algo fundamental en cualquier formato y en experiencias interactivas muchísimo más. Es de alguna manera la herencia que nos dejó pues, nuestro maravilloso sabio Gabriel, gran sabio de la creatividad y la narrativa, y es algo que nos acompaña pues, casi en cada proyecto que hacemos. Es verdad que no siempre la oportunidad, el cliente y el contexto lo permite en todo su esplendor, pero sí que es algo que tenemos siempre en la cabeza. Pensad que el ser humano se comunica a través de historias. Cualquier tipo de comunicación humana, tanto cuando nos llama Movistar para convencernos de una oferta, como cuando vamos a la peluquería, como cuando llamamos a un amigo para comprarle
lo que nos ha pasado, una entrevista de trabajo, cualquier tipo de comunicación, al final estamos constantemente contando historias. Normalmente son historias que las contamos de una manera inconsciente y lo hacemos muy bien, se nos da muy bien contar historias de manera inconsciente, pero cuando eres consciente de la historia que estás contando, eres capaz de darle mucha más fuerza y de ser mucho más efectivo con lo que quieres que esa historia transmita. Una experiencia interactiva es una oportunidad maravillosa para contar historias, porque al final, sea de donde venga el encargo, probablemente hay alguien que tiene la necesidad de transmitir algo a alguien. Es decir, puede que tengamos un cliente arquitecto que quiere comunicar a su cliente promotor, por ejemplo, los conceptos principales de su arquitectura y las bondades principales de su arquitectura. Bueno, pues transmitir esa idea, eso es una historia en sí misma. Si somos conscientes de la historia que estamos contando y somos capaces de darle estructura, somos capaces de articular un lenguaje, esa historia va a tener mucha más fuerza y va a permear en la memoria de una manera mucho más potente. Y os aseguro que no hay nada más fascinante que ser capaz de permear en la memoria de alguien, ¿no? Que alguien meses después de repente vea algo que resuene por dentro de su memoria y se acuerde de aquella experiencia que vivió una vez. Así que para nosotros es una pata súper importante. Ahora vamos a profundizar un poquito más sobre estos tres temas: calidad, experiencia de usuario y narrativa. Y por supuesto empezamos por la calidad, y el primer apartado que aparece, como no, es el realismo, ¿no? Sentir que realmente estamos ahí, sentir que esa recreación virtual, que esa ficción que estamos armando sea lo más convincente posible y sea pues, con la mayor calidad posible. Surge siempre el dilema, ¿no? ¿Estamos hablando de hiperrealismo o estamos hablando de fotorrealismo? Yo creo que ese es un dilema que cuando hablamos de imagen o vídeo parece que está ya bastante superado, o yo creo que hay bastante consenso. Adán ha hablado muchísimo sobre esto, ¿no? Digamos que nuestra memoria está tan acostumbrada a haber consumido imágenes, tanto en cine como en fotografías, que si nosotros estamos simulando una fotografía a través de un render o estamos simulando una película a través de una animación, es natural utilizar el lenguaje fotorrealista porque digamos que va a comunicar mucho mejor con la parte inconsciente del espectador. Sin embargo, cuando estamos hablando de una experiencia inmersiva, no estamos simulando una imagen, un vídeo, estamos simulando que nos sumergimos en otra realidad. Y sobre todo cuando hablamos de realidad virtual, ahí claramente tú te pones las gafas y tienes que sentir que estás ahí. Esa es la gran magia de la realidad virtual. Con lo cual aquí sí que surge la duda. ¿Utilizo un lenguaje fotorrealista? Aún así se puede utilizar, y funciona muy bien y además es muy bello. Pero también hay gente que puede pensar, pues yo quiero que realmente parezca que estoy apareciendo allí. No quiero tener un lenguaje fotorrealista y quiero irme más a un hiperrealismo más natural, ¿no? Pensad, por ejemplo, que en este tipo de experiencias existe adaptación al ojo, es decir, la exposición va cambiando en función de por dónde nos vamos moviendo. El encuadre no es fijo en absoluto porque el espectador puede mirar donde quiera. Podemos movernos, de hecho, por donde nos da la gana, con lo cual todos aquellos elementos que construyen el fotorrealismo poco a poco se nos van desarmando, ¿no? Pero bueno, digamos que es un dilema que está ahí y que no está de más pensar en él. Y luego están los elementos con los que construimos nuestro realismo. Esto no va a cambiar con otro tipo de flujos de trabajo, con otro tipo de formatos. La calidad del modelado, la calidad de la iluminación, la calidad de los materiales van a ser los que construyan una escena pues, lo más realista posible, ¿no? Y luego aquí al final entra un poco el debate, ¿no? Real time contra offline. Y aquí traigo un poco una reflexión. Yo creo que todos vosotros ya empezáis a notar, y yo creo que es algo que todos comentamos, que sobre todo en el mundo offline empezamos a acercarnos lentamente a una especie de techo de cristal, donde las diferencias entre algo hiperrealista y una fotografía real cada vez son más difíciles de encontrar. Es decir, cada vez somos capaces de hacer imágenes más realistas con menor esfuerzo y con menores conocimientos técnicos. Y esto es una ventaja enorme porque hace que podamos invertir muchísimo trabajo en procesos más creativos y en procesos que no tienen que ver con lo técnico, pero para otra gente puede ser una pequeña frustración, ¿no? Pues la cuestión está en que en el real time yo creo que a largo plazo podemos acabar encontrándonos con esa misma encrucijada, pero yo creo que vamos un paso por detrás, porque pensad que el real time tiene unos condicionantes técnicos muchísimo más restrictivos que el offline. Pensad que no es lo mismo renderizar una imagen a lo largo de 30 segundos, 60 segundos o 2 minutos incluso, que tener que renderizar una imagen cada 10 o 30 milisegundos, ¿vale? Que es lo que hay que hacer en real time. Eso es una barbaridad, es una cantidad de imágenes brutal. Entonces, obviamente, el techo
al que podemos llegar está más bajo y todavía tenemos bastante margen hasta llegar a esa especie de techo de cristal. Por eso todavía merece mucho la pena hacer esfuerzos muy grandes en conseguir altos grados de realismo, todavía conlleva mucho esfuerzo y por eso todavía el realismo sigue siendo una pata muy importante, sobre todo en esas experiencias interactivas. Hay otro apartado también muy importante dentro de la calidad visual, que es la belleza. Algunos podréis pensar, bueno, a lo mejor yo no quiero que sea bello, yo quiero, no sé, transmitir otro tipo de sensaciones. Si queréis podríamos cambiarlo por conmover, o podemos cambiarlo por transmitir o por que te pase algo, ¿no? Pero al final lo que quiero decir con todo esto es que más allá de recrear técnicamente algo que se comporte físicamente real o que parezca que se está comportando de una manera físicamente real, hay algo que nos está entrando por el ojo y en el momento que nos entra por el ojo nos transmite, ¿vale? La belleza es el primer elemento al que normalmente nos intentamos agarrar en la infoarquitectura y ahí aparecen pues, temas que todos conocemos de sobra, como el color grading, la composición 3D. Claro, pensad que aquí no hay composición 2D, ¿vale? No hay encuadres, pero sí que se puede hacer una composición espacial. Es verdad que si recibimos una arquitectura ya dada, la composición 3D normalmente viene por el diseño de esa arquitectura, pero siempre tenemos a veces ciertos rango de movimiento, podemos decidir dónde nos colocamos, hay cosas que podemos hacer, ¿no? Y luego los detalles. El trabajo de los detalles es fundamental, es ese paso más que hace que de repente algo emocione mucho más. Si tú te estás moviendo por un entorno interactivo y de repente ves que algo ha sido mimado, ves un guiño, ves algo que de repente te recuerda a algo, te han dejado ahí un pequeño señuelo para quien tenga un poco más ganas de descubrir, pues eso es muy emocionante y eso pues está muy bien, la verdad que es algo muy recomendable. Y por último tendríamos el apartado de la mirada. El 2 y el 3 podrían fundirse, porque de alguna manera ambos estamos hablando de algo subjetivo, pero quiero separarlo porque quiero hacer hincapié en que, aunque recibamos una arquitectura dada y aunque recibamos un input muy claro de cómo tiene eso que representarse, cada artista que desarrolla un escenario para crear una experiencia interactiva toma una serie de decisiones que construyen una mirada, construyen una manera de ver ese lugar, una manera de percibirlo y de recorrerlo. Y eso es muy emocionante también. De hecho, es muy interesante en el curso que impartimos, es muy guay porque hay una serie de clases que son clases prácticas, donde nosotros vamos trabajando en clase y los alumnos van de la mano trabajando exactamente la misma práctica, día a día, vamos avanzando en común, con lo mismo y de la mano y al mismo tiempo. Uno pudiera creer que va a salir exactamente todo igual, que eso iba a ser una churrería. Pues es increíble como cuando llegamos al final, cada alumno tiene escenarios, situaciones y experiencias que se diferencian mucho unas de otras. Obviamente la arquitectura es la misma, los materiales pueden parecerse, la iluminación incluso puede parecerse, pero la atmósfera no, el rollo tampoco, la delicadeza con los materiales, ciertas decisiones, incluso ciertas decisiones de pequeños objetos. Al final cada uno plasma su mirada y eso es fascinante porque ahí ves enseguida el gusto de cada uno, lo que le interesa a cada uno y eso es algo que me parece muy, muy interesante. Así que, bueno, hay cuestiones eso, ¿no? Como la atmósfera, el mood, la selección de la iluminación, selección de pequeños objetos, la selección de los puntos de vista, que poco a poco pueden construir esa mirada y que creo que es bueno tenerla en cuenta a la hora de aspirar a una máxima calidad visual o a una mayor calidad visual. La segunda pata sería la experiencia de usuario, ¿vale? Y aquí tenemos un primer apartado en el que quiero hacer mucho hincapié y es el tema de saber balancear la cantidad de interacciones que vamos a utilizar. Y esto es muy importante. Hacer experiencias interactivas no significa encerrarme 6 meses a programar 50 cosas increíbles y dárselas al cliente a cholón todas de golpe. Porque hay que entender muy bien la naturaleza de cada encargo, hay que entender muy bien las circunstancias concretas de lo que nos están pidiendo en cada momento. Porque el tipo de cliente que tengamos, el tipo de usuario final que tengamos, el tipo de objetivos, los objetivos que se estén planteando o el contexto, van a cambiar radicalmente el tipo de experiencia que vayamos a hacer. Pensad que no es lo mismo tener, por ejemplo, un usuario de 20 años que un usuario de 80 años. Pensad que no es lo mismo tener usuarios que tengan ya experiencias en VR que usuarios que sea su primera vez y nunca jamás hayan puesto unas gafas. No es lo mismo que el contexto sea que nuestro cliente arquitecto va a tener una reunión privada con su promotor, le va a poner las gafas y van a tener un rato y si tiene cualquier duda le puede ayudar y está en intimidad, en un entorno seguro y se siente cómodo,
que si lo que estamos haciendo es una experiencia para exhibirse en un evento donde hay 200 personas, 10 gafas, 20 azafatos y azafatas, y que eso está con una cantidad de movimiento y dinamismo brutal, ¿vale? Porque si sucede eso y de repente alguien tiene una duda, pues se monta un caos enorme, ¿no? Entonces, es muy importante entender esto para ir balanceando cuántas interacciones queremos. A veces puede ser interesante tener experiencias con un montón de interacciones y que el cliente realmente haga suyo el viaje y construya su propio viaje interactuando con un montón de cosas, aunque eso conlleve una curva de aprendizaje un poquito más larga, ¿no? Un poquito más grande. Pero en muchos casos va a ser mucho más interesante hacer lo contrario, y es disminuir el número de interacciones, disminuir sobre todo el número de botones, y decir, voy a hacerlo todo con un solo botón, simplificar muchísimo la experiencia y asegurarnos de que el espectador no se sienta en ningún momento perdido, que se sienta tonto, que se sienta que no sabe muy bien qué hacer, que se sienta mareado. Ese tipo de sentimientos son súper comunes, mucho más de lo que uno puede imaginar, y pueden arruinar claramente una experiencia, os lo puedo asegurar. Tú puedes hacer un trabajo fascinante de calidad visual, que si de repente llega un usuario, no sabe qué hacer, le han dicho un montón de cosas, se está perdiendo, se siente observado, siente que está siendo torpe y se siente incómodo, de repente todo lo demás deja de funcionar. Entonces esto es súper importante tenerlo muy en cuenta. Un segundo apartado también fundamental es la naturalidad en general, ¿vale? Hay que diseñar experiencias que sean naturales. Por un lado, el diseño de las interfaces. A la hora de diseñar cualquier interfaz, cualquier menú, los botones, todo, tenemos que tomar decisiones. Decisiones de qué estilo vamos a utilizar, qué tono va a transmitir, cuánto de elegante lo vamos a hacer. Y pensad que esto es muy importante. No es lo mismo inspirarse en menús de videojuegos, por ejemplo, que inspirarse en interfaces de aplicaciones más novedosas, que tienen diseños pues, más elegantes, más sencillos, o incluso utilizar tipografías más del mundo del arte contemporáneo, por ejemplo, y irnos más al mundo museo, ¿no? O incluso centrarnos más en casi tipografías del mundo cinematográfico. Según qué decisiones tomemos en cuanto a diseño, la mente del espectador va a colocar la experiencia en un sitio u en otro. Y esto es muy importante. Por otro lado, es muy importante tener acciones sencillas, fáciles de entender y de memorizar. Si tú le explicas muchas cosas al espectador y las acciones son un poco rocambolescas, no son naturales, no son fáciles, se va a olvidar. Se va a olvidar y entonces eso va a conllevar probablemente un momento de estrés, un momento de ansiedad que queremos evitar a toda costa, ¿no? Y luego una cosa muy importante es que la experiencia debería ser, sobre todo si se va a ver en un evento, o si va a tener continuidad en el tiempo, debería ser autoexplicativa, ¿vale? Debería tener las propias indicaciones de cómo utilizarse dentro de la propia experiencia. Esto es muy importante. Y esas indicaciones tienen que ser lo más escuetas posibles y lo más claras posibles. En general, a cualquier espectador no le gusta leer. Cada vez menos nos gusta leer. Si tú pones unas indicaciones que sean 18.000 párrafos, os aseguro que la gente se pierde, no lo lee y al final no se acuerda. Y esto es algo con lo que nosotros vamos luchando día a día. Ni siquiera nosotros creo que hayamos llegado a un punto de naturalidad y de, digamos, estos consejos, no sé honestamente si los hemos llevado al extremo. Yo creo que todavía tenemos trabajo por delante, pero sí que tenemos claro que es un objetivo que poco a poco tenemos que ir consiguiéndolo, ¿no? Y por último, dentro de experiencia de usuario hay un apartado que es la comodidad física, la comodidad biológica, ¿vale? El primero, por supuesto, sin mareos. Me refiero sobre todo a realidad virtual. Es muy importante mantener unos mínimos de frame rate, ¿vale? De frames por segundo. De nada me vale tener una experiencia increíble de calidad, increíble, y que luego vaya a 20 frames por segundo y la gente se coja un mareo impresionante. Porque esto es algo serio, la gente se marea de manera diferente. A lo mejor yo lo pruebo en mi casa y digo, si no marea tanto, me mareo un poquito, pero se me pasa rápido. Para empezar, nosotros estamos más expuestos a la experiencia, con lo cual nos estamos acostumbrando a esa experiencia. La gente se va a enfrentar normalmente por primera vez. Pero es que además la gente es muy diferente. Hay gente que se marea mucho más que otra y hay gente a la que el mareo le aguanta mucho más tiempo. Hay gente que puede estar 1 hora mareada. Yo he mareado, amigos míos, y la verdad es que no está bien hacerlo. Hay que tener cuidado con eso. Así que, por favor, mantengamos siempre un límite de frame rate. Yo diría que de 60 para abajo debería estar prohibido, ¿vale? Siempre de 60 para arriba, sabéis que lo recomendable es 90. 90, la verdad es que es complicado conseguirlo, pero bueno, de 60 y 90 debería estar.
Y luego exigencias físicas del espectador. Hay experiencias que, por cómo están pensadas, te exigen posturas extrañas, te exigen forzar demasiado el cuello, por ejemplo. Y esto nos ha pasado a nosotros en algunas experiencias, hemos aprendido de ello. Entonces ahí incluso hay que plantearse. Quizá esta experiencia está pensada para verse en una silla, para verla tirado en un puff, o incluso en una esterilla, o en un sillón que gire. Hay que pensar en todo eso, porque al final pensad que las experiencias, sobre todo en realidad virtual, las vamos a vivir con nuestro propio cuerpo, ¿vale? Van a ser van a ser corporales, el resto de experiencias no. Y entonces es algo en lo que hay que pensar. Y luego también otra cuestión importante es el control del ritmo y del tempo. Las cosas en VR tienen que pasar más despacio, en general, que en el lenguaje cinematográfico. Estamos tan acostumbrados a ver cine y a ver montajes súper picaditos de cambios a toda leche, que no pasa nada si quizá hacemos una animación con cortes más rápidos. Es verdad que normalmente en infoarquitectura se hacen siempre planos más suaves, más elegantes, más alargados, pero sería menos grave, creo. En VR todavía os digo que es más grave el meter un tempo excesivo. Hay que darle al espectador tiempo a que se asiente, a que llegue a un lugar, a que lo vea, que lo observa, que lo entienda y que las cosas sucedan con cierta calma y con cierta fluidez, ¿vale? Tenemos que tener mucho cuidado con la velocidad con la que suceden las cosas. Y ya por último, vámonos a la última pata, la narrativa. Y aquí pues quiero incidir en el poder de contar una historia, ¿vale? Como os decía, es el modo natural de comunicarnos y puede permitir que la experiencia quede anclada en la memoria. Y eso es algo muy potente, sobre todo para el cliente que nos lo está contratando. Es decir, si nosotros queremos transmitir algo y lo contamos a través de una historia que emociona, eso es algo que llega mucho más hondo y que permanece en el espectador durante mucho más tiempo. Y luego una cuestión muy importante, esto no es una obligación, ¿vale? O sea, nosotros no estamos diciendo que una experiencia que no sea narrativa no sea buena, ni muchísimo menos. Hay experiencias absolutamente increíbles y fascinantes que no son narrativas. No es obligatorio hacer una experiencia narrativa para tener una experiencia brutal. De hecho, a veces incluso es mejor que no sea narrativa. Os lo contamos porque lo vemos como una oportunidad en muchos casos y porque creo que es algo que normalmente no se le presta suficiente atención. Pues no lo penséis como algo obligatorio, sino como una oportunidad que siempre está ahí y que nunca está de más plantearse. ¿Puedo contar una historia? ¿Estoy contando alguna historia? ¿Puedo dar fuerza a esta historia? Insisto, va a haber veces que no. Nosotros hace poco hicimos una experiencia pues que no tenía prácticamente historia. Siempre tiene algo de estructura, pero casi no había historia, porque el contexto pues, no lo permitía. Pero siempre es bueno pensar en ello y contar con que está ahí, con que nos puede aportar muchísimo valor. Por otro lado, es importante pensar que no solo es una historia lo que queramos contar, sino que estamos hablando de historias inmersivas, ¿vale? De narrativa inmersiva. Esto significa que no hay encuadre. Pensad que después de 100 años de construcción del lenguaje narrativo para cine, ¿vale? Donde hay una serie de conclusiones que están clarísimas de cómo generar según qué sensaciones, cómo construir una historia a través del lenguaje, lo que evoca cada plano, lo que narra cada plano. Hay un montón de escritos sobre eso y se sabe muchísimo ya sobre eso. Pues pensad que en narrativa inmersiva estamos arrancando, estamos empezando. El encuadre desaparece, entramos dentro del propio espacio, invadimos el espacio que nos está envolviendo y somos nosotros los que estamos dentro de ese espacio mirando donde nos dé la gana. Este cambio es radical y esto nos exige redescubrir, reinventar el lenguaje otra vez. Y una cuestión importante que para mí es clave es entender que lo que antes nos daba el encuadre, ahora nos lo da el espacio. La construcción del espacio, ¿vale? La espacialidad que tenga ese espacio y lo que suceda en ese espacio es lo que antes nos iba a marcar el encuadre. Y ahí entra, por ejemplo, el control de los puntos de atracción, ¿vale? Cuando alguien encuadra en cine y cuando alguien decide un plano para una secuencia, hay un factor fundamental que es controlar los puntos de atracción, entender dónde se va a ir la mirada del espectador, buscar leyes de contrastes y ver cómo podemos enfatizar según qué cosas que son importantes en la historia. En un entorno inmersivo es más difícil que nunca porque no hay encuadre, pero sí podemos generar puntos de atracción. Pues generar puntos de atracción a través del espacio, a través del color, a través de la luz, a través del sonido, a través de
pseudoencuadres creados dentro del propio espacio, ¿vale? Hay un montón de herramientas, un montón de cosas que podemos hacer. Esto profundizamos más en el curso, pero que es importante que tengamos en cuenta, ¿vale? Estamos hablando de una narrativa inmersiva que es un cambio completamente de paradigma. Y por último, es importante entender también que es una narrativa interactiva, ¿vale? El espectador, de alguna manera, más o menos va a construir su propia historia porque está tomando decisiones. Puede tomar más o menos decisiones en función de cuánta interactividad le demos, pero tenemos que pensar en eso. No es lo mismo una historia que te cuentan y tú escuchas y ya está, que una historia en la que tú eres un actor o un personaje más dentro de esa historia en la que tienes capacidad de acción. Esto incluso nos lleva, si quisiéramos ir mucho más allá, al camino de las narrativas no lineales, ¿no? Que se hacen, bueno, se hacía antes, ¿no? En las novelas de tu propia aventura. En videojuegos se hace mucho también. Se ha escrito mucho sobre narrativas no lineales porque este no es un tema nuevo, pero se podría aplicar a las experiencias interactivas con resultados muy, muy interesantes. Y luego también quiero hacer hincapié en algo que para mí funciona muy bien y que nosotros utilizamos mucho, que es ir intercalando entre fases interactivas y fases narrativas. Eso es un dilema que siempre nos encontramos. Cuando queremos hacer experiencias, sobre todo las que hemos hecho así de carácter más artístico, hay un dilema porque dices, vale, estoy utilizando una tecnología que tiene unas potencialidades de interactuación y de inmersión brutales, pero yo quiero contar una historia. Yo como creador quiero contar una historia. Entonces, ¿cuánto peso le doy a la historia y cuánto peso le doy a esa capacidad de interactuar, a esa capacidad de construir yo mi propia historia? Pues ahí la respuesta que más nos gusta por ahora es ir equilibrándolo a lo largo del tiempo, es decir, ir intercalando diferentes fases. Construir fases donde las interactividades desaparecen y donde te están contando una historia de una manera muy clara y tú pierdes el poder. Y construir fases donde de repente la narrativa se pausa o se queda más diluida y donde de repente tú tienes poder de interactuar y puedes empezar a hacer muchas cosas y a sentir que estás haciendo tu propio viaje, tu propia historia. Ir intercalando ambas fases yo creo que es muy, muy, muy interesante. Y ahora que ya hemos visto los 3 puntos, entra una cuestión muy importante, que es la búsqueda de equilibrios, ¿vale? Tenemos la calidad, tenemos la experiencia de usuario o interactividad, si lo queremos de otra manera, y tenemos la narrativa. Entonces, este balance que os decía entre experiencia de usuario y narrativa es un balance muy típico que vamos a tener en muchos proyectos, ¿vale? Es el gran dilema al que nos enfrentamos siempre. Y ya os digo que a veces jugamos balanceando la propia experiencia, pero a veces incluso la propia experiencia con su contexto, si indagamos un poco, nos da las respuestas. A veces hay experiencias que, por cómo es el contexto, tiene que ser eminentemente narrativas y muy poquito interactivas, porque si no perdemos el control. Y sin embargo hay las experiencias en las que la cosa que se está mostrando es muy descriptiva, donde no hay tanta oportunidad de contar una historia, donde el cliente además está muy enfocado en una serie de cosas más técnicas. Entonces, eso puede forzarnos a hacer experiencias que tengan un porcentaje muy alto de interactividad y muy bajito de narrativa. Entonces, este va a ser un péndulo, un equilibrio que vamos a tener que estar buscando constantemente en cada experiencia. Y por último, el tema de la calidad. Hasta ahora lo hemos presentado como, bueno, vamos a intentar alcanzar la mayor calidad posible. Sí, en general sí. Pero claro, todos los que tengáis ya un poco de experiencia en esto, sois conscientes de que muchas veces la calidad va en línea contraria al rendimiento o a la optimización. Y cada contenido, en base al hardware que se vaya a utilizar, va a tener unos requisitos técnicos diferentes, ¿vale? Entonces, obviamente, si tenemos unos requerimientos técnicos muchísimo más restrictivos, no vamos a poder alcanzar la misma calidad que si tenemos un hardware muy potente. Entonces, no es lo mismo tener una experiencia interactiva para PC en un equipo potente que tener una experiencia VR para ordenador en un equipo potente. Ahí vamos a tener que bajar un poquito la calidad porque necesitamos un poquito más de rendimiento porque hay que renderizar más números de píxeles y necesitamos más frame rate, con lo cual la calidad hay que bajarla sí o sí, pero todavía tenemos una buena gráfica, tenemos un buen equipo que nos sostiene. O no es lo mismo que si de repente tenemos que hacer una experiencia en standalone para las Oculus, por ejemplo. Ahí ya no tenemos un equipo potente, tenemos el Snapdragon XR2 de las Oculus y tenemos que hacerlo para que ese pequeño microprocesador pueda con la experiencia, con lo cual tendremos que subir muchísimo el rendimiento, optimizar muchísimo más y la calidad nos va a bajar.
Esto es así, esto es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. Tenemos que tener esa mano muy creativa y tenemos que tener también esa mano muy técnica. Eso es algo, además, un balance que yo creo que estáis todos muy acostumbrados, porque en general en la arquitectura todos somos de alguna manera técnicos y al mismo tiempo creativos, y aquí pues sigue siendo igual. Una cuestión también que os quería contar es que estos conceptos principales que hemos hablado, la narrativa y la experiencia del usuario y la calidad, de alguna manera son los que nos van a estructurar, de hecho, el curso que damos, y de hecho, fíjate si le damos importancia, que quisimos estructurar todo el curso en base a esos conceptos. Al final decidimos organizarlo en 2 bloques principales, porque es verdad que a día de hoy en Unreal todavía hay 2 flujos de trabajo como muy diferenciados, ¿vale? Los flujos para contenidos más optimizados, como son VR o otros formatos para móvil, por ejemplo, o VR Standalone, donde tenemos que utilizar flujos de trabajo más clásicos, pues calculando lightmaps, pues bueno, lo que se ha hecho siempre, ¿no?, en videojuegos. Y tenemos un segundo flujo de trabajo que se abre nuevo ahora con la llegada de Lumen y la Night, que es algo fascinante, pero que no podemos utilizarlo en todos los contenidos. Podemos utilizarlo para imagen, para vídeo, incluso haciéndolo bien, para algún interactivo para PC, pero tenemos esos 2 flujos de trabajo muy diferenciados. Entonces, en el bloque 1 nos centramos en el primer flujo, en el más tradicional, por eso vemos más cosas de VR, y ahí nos centramos en la experiencia de usuario. Hay un módulo cuyo protagonista es la experiencia de usuario. Y luego en el bloque 2 nos centramos más en la otra parte, ¿vale?, en los otros flujos, y ahí pues tenemos un módulo donde hablamos de estrategias para proyectos complejos, etcétera, etcétera, y un módulo donde hablamos principalmente de la narrativa. Entonces, bueno, que sepáis que esos módulos pues tienen esos protagonistas y que son esos conceptos que para nosotros son los que entendemos que articulan una buena experiencia. Vale, bueno, pues esta es un poco la parte así más teórica que tenía preparada, y si os parece bien, me pongo las gafas y saltamos directamente a verlo con gafas. Este es el ejecutable de la demo de Kinerama, ¿vale? Cuando nosotros hacemos doble clic en el ejecutable, aparece este primer menú. Bueno, para decir, esto es una demo que realizamos el año pasado, Alba y yo, para de alguna manera transmitir cómo veíamos nosotros la realidad virtual en la infoarquitectura, y tanto en presente como en futuro, es decir, cómo vislumbrábamos nosotros la realidad virtual en la arquitectura. Quisimos hacer una demo que pusiera todo esto en práctica. Y es una demo en la que fuimos desarrollando muchas cosas. Desarrollamos por un lado un montón de interacciones y desarrollamos también una parte narrativa que tiene emoción, que yo creo que funciona muy bien y que transmite sobre todo la importancia de la narrativa en ese tipo de experiencias. Como teníamos las 2 cosas, teníamos muchas cosas interactivas que quisimos practicar con ellas y también teníamos esta parte narrativa, en el propio menú hicimos 3 tipos de experiencia, ¿no?, para que el cliente, en función de lo que estuviera deseando ver en ese momento, pudiera centrarse en una o en otra. Entonces, bueno, tenemos un apartamento interactivo, que es un apartamento pues, en el centro de Madrid, donde podemos interactuar con un montón de cosas. Si queremos centrarnos solamente en las interacciones, clicamos aquí y entramos a este tipo de experiencia. Luego tenemos la experiencia como más, hay una experiencia como más, digamos, de disfrutar en una especie de arquitectura imaginada, está diseñada y creada por nosotros, y entonces es un espacio en el que nos vamos moviendo por ahí, nos vamos, pues, digamos, vamos disfrutando con la belleza del sitio, y además podemos jugar con diferentes tiempos atmosféricos, que es algo interesante. Y luego está la experiencia completa, donde podemos interactuar en el apartamento y luego vivir la parte narrativa. Así que si os parece, vamos a ver la completa y vamos a por ella. Aquí podríamos elegir entre tipos de dispositivos, controllers, es decir, mandos, si queremos hacer hand tracking con Leap Motion, y esto está aquí preparadito para cuando Oculus nos permita hacer hand tracking para PC. Estamos deseando que nos dejen. Aquí tenemos ya el botón preparado para que lo veáis. Clicamos en este caso en controllers y vamos a comenzar. Lo que Perú se pone en las gafas, recordaros que podéis hacer las preguntas en la sección de preguntas y respuestas, y luego al final, cuando termine la presentación, las vamos respondiendo, ¿vale? Venga, vamos a esperar a que se pongan las gafas y que nos muestre la experiencia. Bueno, pues como veis, nada más empezar, aparecemos en un espacio neutro, ¿vale? La idea de ese espacio neutro es que
podamos utilizarlo en varios proyectos. Y es un espacio en el que todavía no hay arquitectura y simplemente lo que estamos haciendo es contar cómo nos vamos a mover a lo largo de este viaje. Una cosa importante es que nosotros queríamos representar nuestros mandos con manos, ¿vale? De tal manera que apretando los botones pues podemos tener el dedo apuntando o cerrando el dedo, es decir, poder tener ciertos gestos con las manos. ¿Pero qué pasa? Es difícil decir qué botones hay que apretar si yo no estoy viendo el mando en mi mano ahora mismo. Es una cuestión muy importante de experiencia del usuario. Yo tengo un mando en la mano, pero en el mundo virtual estoy viendo una mano, no estoy viendo el mando. Entonces, si habéis visto al principio, aparecía en azulito un mando y me indicaba qué botones tenía que tocar pues para apuntar con el dedo y, por ejemplo, tocar botones como aquí. ¿Vale? Aquí tenemos unos textos que nos van contando y nos van diciendo qué cosas podemos hacer. ¿Vale? Aquí nos están diciendo, ¿ves? Ese es el mando, diciendo, pues si queremos sacar el menú de la mano, pues tenemos que apretar este botón, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y aquí pues tenemos este botón que nos indica que si queremos coger objetos, pues que tenemos que apretar este botón lateral. Y aquí nos dice que si nos queremos desplazar, tenemos que apretar este botoncito de aquí. Al tener el mando así como representado, pues es más fácil entender qué botón hace qué cosa. Y ahora empezamos y nos dicen que para empezar tenemos que teletransportarnos al círculo y entonces comenzaremos. Sale que saltar, me teletransporto aquí al círculo, funde a negro y arranca la experiencia. Aquí no lo estáis viendo, pero hay un loading screen en el momento de carga, que pone en este caso Kinerama, ¿vale? Y ya estamos aquí, ¿vale? Estamos ya en el apartamento. Como decíamos, aquí tenemos un menú que podemos encender y apagar. Y el menú tiene una serie de cosas generales, ¿vale? Tenemos diferentes modos de diseño, ¿vale? Tenemos aquí varias opciones de diseño, podríamos meter más botones o menos botones. Veis que es muy interesante en las interfaces poner sonidos, porque lo hace mucho más agradable, te hace entender si estás apretando bien el botón o no. Imagínate que yo me equivoco, empiezo a dar así y realmente no le estoy dando al botón. Al no escuchar el sonido, soy consciente de que soy yo el que está fallando, no es el botón el que está fallando. Entonces, al tener un sonido, nos da certezas de que el botón está funcionando, ¿vale? Y luego tenemos esa especie como de modo conceptual que nos permite como medir en el espacio, etcétera, etcétera. Y por aquí pues podemos teletransportarnos y tenemos una serie de interactividades. Y esas interactividades están explicadas mediante estos textos. Esto es un poco lo que os contaba. Si yo en el espacio inicial hubiera explicado las 17 interacciones que hay aquí, es imposible que te acuerdes de todas. Entonces hemos programado una serie de pop-ups que según te vas acercando, pues aparecen y te cuentan pues cómo interactuar. En este caso nos dice que si queremos escuchar música, pues que tenemos que coger el disco, ¿vale? Y ponerlo aquí. En este caso se ha ido hacia abajo por un tema de colisiones. Y si yo quisiera apagar esto, le doy ahí y lo apago. ¿Y quiero volver a encender el menú? Pues lo vuelvo a dar aquí. ¿Vale? Apago aquí y aquí enciendo otra vez el pop-up. Puedo seguir moviéndome por aquí. Aquí, por ejemplo, nos dice que podemos interactuar con este calder. Veis que tiene reacción físicas con nuestro dedo. Podemos, de hecho, cogerlo. ¿Vale? Y aquí es donde nos explica pues, cómo va a ser la interacción con el calder. Veis que está programado para que, en función del ángulo, vaya siempre mirando a cámara, pero solamente en el FZ, ¿vale? No se va tumbando. Y luego veis que están programados para que vayan apareciendo cuando nos acercamos, ¿vale? Por ahí hay un montón de pop-ups, pero solamente aparecen cuando nos acercamos. Por eso yo vengo aquí y veis, aparece este pequeño pop-up. Además, al salir tienes un pequeño sonido, no sé si lo estáis escuchando. Aquí nos dice que podemos dibujar. ¿Vale? Entonces podemos aquí continuar el dibujo que ha hecho nuestro hijo, aquí abajo. Pues podemos repasarlo. Quisiéramos. Podemos ir pintando. Estas son cosas interesantes que podríamos hacer, ¿no? ¿Qué más tendríamos por aquí? Pues aquí, por ejemplo, tenemos unas pequeñas muestras que nos permiten ir cambiando algunos materiales. Veis que el sonido ayuda mucho a entender que está funcionando. Y esta es una interacción que me parece muy divertida, que programamos nosotros, y es que si, por ejemplo, cojo el pajarito blanco y lo pongo aquí, de repente todo lo veo blanco, lo cual puedo centrarme en la luz. Puedo ver qué tal funciona la iluminación del espacio. Y esto me parece que puede estar guay.
pero si lo quito, vuelve otra vez al color natural. Y si cojo el pájaro dorado, puedo colocarlo encima y veis que cuando lo coloco encima se me dibuja un color picker y según yo voy moviendo el pajarito por encima, las paredes van cambiando. Cuando yo muevo el pajarito en el centro, van cambiando los colores con poca saturación. Cuando me voy a los extremos, voy cambiando los colores con mucha saturación. Es decir, de los tres componentes que construyen un color, estamos siendo capaces de controlar el hue y la saturación. La luminosidad no, faltaría ese si quisiéramos, pero tenemos esos dos. Y en cualquier momento, si a mí me gusta este color, yo dejo ahí el pajarito y se queda en ese color. ¿Que me arrepiento un poco? Pues cojo el pajarito, lo pongo aquí y lo dejo ahí. Y en cualquier momento, si cojo el pajarito y lo quito, pues deja de activarse. Todo este tipo de cosas, no solo es programarlas desde un punto de vista de programación, sino que es muy importante que funcionen bien desde un punto de vista de experiencia de usuario, ¿vale? Siempre hay bugs, como ha pasado con el disco, ¿vale? Eso estaremos toda la vida resolviendo bugs, pero me refiero más a experiencia de usuario, ¿vale? Es decir, que sea cómodo, que se entienda. El hecho de que esto sea blanco y que en el momento en que yo lo ponga de repente se dibuje la rueda de color, me está diciendo que algo pasa con ese color. Y es como que es autoexplicativo en ese sentido. Aquí tenemos también el iPad, donde podemos sacar algunas imágenes. Y esto pues es muy natural. Al final es un iPad y uno tiende a darle al botón de sacar fotos en el iPad, ¿no? No tiene mucha más historia. Mientras yo sepa coger cosas, que es lo único que tengo que aprender, pues ahí puedo sacar imágenes y se guardan en el disco duro del ordenador, de tal manera que me las puedo llevar a casa, ¿no? Hay una cosa interesante, a ver si nos funciona bien, es este avión de papel. Si yo tiro el avión de papel, funde a blanco, y cuando vuelvo, pues aparezco aquí en modo maqueta, ¿no? Estoy aquí con la silla y la mesa, estoy un poco incómodo, pero aquí en modo maqueta yo puedo coger y puedo cambiar la hora del día. Y es que aquí me está diciendo que estamos el 25 de octubre, las 12:56, y yo puedo ir moviendo el sol y puedo ir cambiando la luminosidad del 25 de octubre. Pero me puedo ir a otro día también. Me puedo ir a julio, por ejemplo. ¿Qué día es hoy? Hoy es septiembre, ¿no? Hoy es 9 de septiembre. No es fácil encontrar justo el día, pero hay 9 de septiembre. Y aquí pues, podemos ir viendo cómo entra la luz aquí. También tenemos aquí la opción de verlo en modo B, todo blanco, para centrarnos más en la luz. Y lo bueno además es que nos podemos teletransportar también en este modo. Imaginaos que yo me vengo aquí, por ejemplo, al inicio de la casa, y quiero tener los controladores de cambio de hora y día. Porque le doy aquí a Place Controllers y me aparecen aquí. ¿Vale? Entonces aquí lo puedo cambiar. Y si le doy a Come Back to Real Scale, pues vuelvo a la escala real. ¿Vale? Y ha aparecido ahí un armario. Y esto mismo lo podemos hacer también aquí. ¿Vale? Aquí tenemos un interruptor y aquí pues también podemos cambiar la hora del día, etcétera, etcétera. Y si clicamos aquí, pues volvemos al que estamos. Tenemos cosas pues, más comunes, como lo de encender la tele, ¿vale? Pero, por ejemplo, me parece muy cómodo el poder coger el mando con una mano y con la otra mano pues ir encendiendo y apagando la televisión. Todos tienen su texto explicativo. Es decir, que si alguien no sabe cómo moverse, pues el texto se lo indica. El texto solo aparece automático la primera vez, es decir, si yo, la primera vez que yo me acerco a esta zona, el texto aparece, pero si yo lo cierro y yo me voy para allá y vuelvo a aparecer aquí, aquí veis, y aquí ya no aparece. Pero yo puedo volverlo a activar aquí. ¿Vale? Y aquí en esta habitación pues tenemos también alguna cosilla más. Tenemos aquí la Polaroid, que nos permite hacer fotos, nos permite hacer selfies. Yo, por ejemplo, estoy mirando para acá, y es que la imagen es justo la que estoy sacando. Si, por ejemplo, quiero hacer esta imagen, saco ahí la cámara, ¿no? Y puedo coger las fotos, jugar con ellas. Bueno, pues son pequeñas interacciones que vamos haciendo. Tenemos aquí la lámpara, podemos encenderla. Podemos también ir articulando poco a poco el flexo. Y luego tenemos esa parte narrativa, ¿vale? Si nos fijamos, venimos aquí a esta cama, de repente vemos que hay un cuadro y hay unos dibujos, ¿vale? Hay unos dibujos que son los dibujos previos
con los que alguien pintó ese cuadro. Es un cuadro en el que se está vislumbrando un paisaje, ¿vale? Un paisaje con el que entendemos que alguien que vive aquí, pues imagina este paisaje, o sueña con este paisaje, y entonces, estando nosotros aquí, vemos que sale una música desde las gafas que está siendo una atracción, lleva un rato sonando, y además es sonido 3D, es decir, lo vimos por la derecha o por la izquierda, según yo gire la cabeza. Nos está diciendo algo pasa aquí. Ese texto nos está diciendo que nos pongamos las gafas si queremos viajar a través del cuadro, y entonces ahora cogemos las gafas, como si fuera origen, viajamos dentro de la propia realidad virtual a otra realidad virtual. Veis que aquí estamos viajando a través del cuadro, a través de todos los dibujos que estaban encima de la mesa, encima de la cama, perdón. Y de repente aparecemos en esa arquitectura imaginada e intuida por ese cuadro. Aquí nos dice bienvenido al espacio inerte, aprieta los dos puños a la vez y descubre lo que sucede. Puedes hacer las veces que quieras mientras recorres la casa a tu gusto. Veis que todo el espacio está de este color rojizo rosáceo. Si yo aprieto los puños, veis que estoy expandiendo una ola, una onda de realismo que va construyendo los materiales realistas del espacio. Y yo puedo ir moviéndome por donde quiera, me puedo ir teletransportando por donde quiera, y a cualquier lugar al que vaya puedo seguir expandiendo la ola y seguir poco a poco construyendo el sueño. Al final es lo que estoy haciendo, construir un sueño. Era una arquitectura soñada en ese cuadro, estaba intuida con este color rojizo, pero yo ahora la estoy construyendo, estoy haciendo que sea realidad. Y aquí el espectador tiene libertad de ir donde quiera, ¿vale? Es una casa además que está diseñada para poder ser recorrible de manera cíclica, ¿vale? Dando vueltas. Puedes ir donde te dé la gana y en cualquier lugar yo aprieto los puños y veis que se sigue expandiendo la ola. En su momento programamos además que según ibas apretando una y otra vez, cada vez que aprietas la onda se extiende cada vez más. Es decir, al principio se extiende un poco y luego se extiende mucho. Esto nos dimos cuenta de que si la primera vez se extendía mucho, enseguida el efecto perdía fuerza. La primera vez que lo haces es muy potente, que sea solo un poquito. Pero si quieres construir todo el sueño apretando solamente con ondas pequeñitas, tendrías que estar aquí 15 minutos en un programamos que cada vez que aprieto la onda crece no sé cuántos metros, con lo cual es fácil llegar al final a tener toda la casa con material realista y todo el sueño construido. Veis que la música ayuda mucho, el cambio del tiempo atmosférico también ayuda. De repente se ha puesto a llover, estamos aquí con tormenta, con truenos. Es el paso del tiempo en la casa. Nos ayuda a entenderla como un elemento vivo, como un elemento vivible, un elemento dinámico en el tiempo. Y nosotros podemos seguir por aquí, explorándola, viendo pequeños detalles. Es un diseño que tiene muchos pequeños detalles que son interesantes. Este es el váter, que estaba pensado para estar aquí sentado en un paisaje. Este sería el lavabo. De alguna manera es una manera de reinterpretar cómo se vive una casa. Este sería el estudio, el taller. Esta sería la cocina con una parrilla. Una mesa de comedor. Esto es piscina, pero es bañera al mismo tiempo, según la altura, ¿no? Esta es la ducha. Y yo voy a ir recorriendo la casa hasta que ahora va a haber un momento en el que la experiencia me va a quitar el poder. Yo todavía tengo poder de moverme por donde quiera. La narrativa avanza, porque todo esto del cambio atmosférico, junto con la música, es algo que está preprogramado y sucede siempre igual. Pero mi desplazamiento y mi manera de apretar los puños no es siempre igual, ¿vale? Eso va cambiando en función del espectador y en función del viaje que vayamos haciendo. Pero ahora sí que va a haber un momento donde la experiencia me va a quitar el poder y ¿veis? Ahora fundido a negro. Aparezco aquí.
aquí. Veis que poco a poco las rocas empiezan a desintegrar. De repente vemos que aquí el suelo está siendo el mismo apartamento desde el que hemos venido. Nos empezamos a hundir. Este color rojizo vuelve a invadirlo todo. El sueño se está deshaciendo. Y llegamos exactamente al mismo punto donde nos pusimos las gafas. Pero dados la vuelta. Y veis que ahora el dibujo se convierte en una imagen realista. Todo funde a negro, se queda solamente la imagen, donde hacemos hincapié en que hemos construido un sueño, hemos pasado de un dibujo a la imagen real. Y aquí ya terminaría la experiencia. ¡Wow! Espectacular, ¿eh? Me emocioné y todo. Estaba pensando Estoy sudando que muchísimo. Esto pasa me mucho. me hubiera encantado a Gabriel esa experiencia, la verdad. Hubiera sido Oh, pues muy bueno que la hubiera podido ver. no sabría flipa poder enseñársela, la verdad. Espectacular, la verdad. Enhorabuena Gracias. porque es un trabajo excelente, la verdad, muy bueno. No sé si tienes pensado algo más, Perú. No, este era el Vale, final. pues Pero mira, es aquí épico, alto. increíble, la verdad. Muchísimas gracias por mostrarnos la experiencia. Creo que tenemos unas cuantas preguntas. No sé si quieres añadir algo como nota final antes de que demos paso a las preguntas. No, me parece bien ya pasar a las preguntas Vale. y vamos resolviendo todo. Vale, pues muchísimas gracias, Perú. Esta ha sido la presentación. Como veis, hemos querido darle énfasis un poco a todas esas características que no son tan técnicas, porque ya pensamos que hay mucha de esa información disponible y nos parecía más interesante que Perú nos contara precisamente qué hay detrás de una experiencia como esta, que ya habéis visto que está muy interesante y que no es quizá la típica experiencia interactiva que se suele ver. Ahora vamos a ir respondiendo las preguntas en orden en las que han ido haciéndose. Si tenéis alguna y la queréis hacer, recordad, es mejor que la hagáis en la sección de preguntas y respuestas porque en el chat se pierden. Así que las voy a ir formulando yo en directo y Vale, Perú las genial. responde hasta que nos dé tiempo, ¿vale? Entonces Perfecto. tenemos una primera pregunta, repito, en orden de llegada. Chimo nos pregunta la diferencia entre Unity y Unreal. Pregunta si se pueden conseguir resultados similares en Unity. Dice que le parece que Unreal tiene más fama, pero para él es más amigable Unity. Vale. En cuanto a amigable, no sé decirte porque Unity no he trabajado nunca con él. Sí que es verdad que hay una lucha ahí entre los dos desde hace mucho tiempo. Yo, personalmente, insisto en que hablo sin haber trabajado con Unity nunca, pero por lo que he leído y he visto, me da la sensación de que cada vez más Unity empieza a imponerse, sobre todo para desarrollos en realidad virtual standalone, desarrollos muy optimizados. De hecho, muchas de las cosas que saca Oculus saca antes APIs y saca antes cosas pensando en Unity y luego ya sí eso la saca para Unreal. Entonces es verdad que si se quiere hacer, insisto, standalone, ¿vale? No estoy hablando de VR para ordenador, hablo de standalone. Ahí Unity yo creo que va un poco por delante. Y yo creo que en hiperrealismo, aunque Unity está haciendo sus cosas, también sacó hace poco su vídeo también con personajes hiperrealistas, intentando devolver un poco el gol de los MetaHuman. Yo creo que en hiperrealismo y en calidad es difícil vencer a Unreal. Unreal, pensad que es una empresa tochísima. Es la empresa que está detrás de Fortnite, gana una cantidad de dinero ingente e invierte muchísimo dinero en hacer crecer a la empresa a una velocidad que lo estamos viendo. O
sea, desde que yo empecé a estudiar Unreal hasta hoy, es que es increíble. O sea, es que hay que hacer como un máster cada mes. O sea, es una cosa brutal y crece a una velocidad impresionante. Entonces, yo creo que esa sería un poco la diferencia principal. Vale, genial. Pues continuamos con las preguntas. Si a alguien no le queda claro, puede volver a formular la pregunta o en el chat puede Claro, por hacer supuesto. cualquier aclaración, ¿vale? Andrés nos pregunta, ¿cómo consigues que un cliente habituado a la venta de proyectos a través de la imagen fija decida dar el cambio a este tipo de experiencias y cuál suele ser su reacción ante este cambio de paradigma? Pues lo más efectivo es ponerle las gafas. ¿Qué pasa? Que no es fácil, porque si el cliente está en Canadá y tú estás en Madrid, pues no es fácil ponerle las gafas. Entonces ahí puedes tirar con Google Through, tal, pero como la emoción de ponerse unas gafas es difícil. Es verdad que a veces no es fácil convencer a los clientes, sobre todo por una cuestión como de requisitos técnicos, puestas de escena, qué pasa si da fallos, da miedo, etcétera, etcétera. Pero últimamente, sinceramente, son más los clientes que vienen directamente pidiéndolo porque el de al lado ya lo tiene, que porque tú tengas que convencerlo. Ahora, si yo quisiera convencer a un cliente de que el VR es el camino y le viera que está ahí y que no acaba de creer en ello, no hay nada como poner las gafas. Le pones algo bueno y te das cuenta. Es que incluso lo que hemos visto hoy aquí, yo me da un poco de pena, pero es que estando dentro es como realmente se vive, es que tiene mucha fuerza. El walkthrough está muy bien y además en directo lo vamos comentando y creo que mola mucho. Pero si tú quieres convencer a alguien, le pones las gafas, algo bueno, por supuesto. Pensad también que hay mucha gente que ha tenido experiencias con la realidad virtual muy pobres. Y hay gente que ha denostado la realidad virtual por culpa de experiencias mal hechas que le hicieron muy mala fama a la realidad virtual. Entonces hay que intentar rescatar a esa gente. Yo creo que tarde o temprano volverán al barco, pero hay gente que es más difícil por eso. Vale, genial. Yo creo que está bastante claro. Tenemos otra pregunta de Roberto Sobral. Yo voy a decir los nombres que tenéis en el chat. Si no es vuestro nombre real, perdonad, pero bueno, yo diré el nombre que aparece aquí, ¿vale? Nos pregunta Roberto cómo funciona un proyecto a la hora de ser consumido. ¿El proyecto se hace con calidad alta y luego se hacen opciones para bajar esa calidad o se hacen proyectos diferentes en función del... Entiendo que esto lo añado yo en función de la máquina que se va a usar. Pues es que todo depende del encargo. Es decir, esto es un poco lo que os contaba del contexto. Si, por ejemplo, el cliente quiere hacer algo que le dure para los próximos 2 años, imaginaos que es una empresa que, no sé, que tiene un sistema ingenieril que lo quiere mover por eventos y ferias durante 2 años y no tiene muy claro qué dispositivo va a utilizar para moverlo y quiere tener flexibilidad. Pues en ese caso es que es interesante que en ese menú inicio que hemos visto aportemos a lo mejor 3 botones de calidad, ¿vale? Calidad media, alta y ultra, por ejemplo. Pero si es una experiencia para que un arquitecto le enseñe un proyecto a su promotor dentro de 2 meses para un momento clave de decisión y sabemos qué ordenador va a tener exactamente, no tiene sentido programar opciones porque sabemos exactamente qué ordenador es y es un proyecto que tiene un timing muy concreto. Tiene una reunión, 2 como mucho, si le gusta mucho y quiere ver lo otro, pero en 2 o 3 semanas ese proyecto ha muerto. Entonces, en función del contexto, pues ahí tienes la respuesta. Vale, genial. Bueno, me disculpo si escucháis ahí a mi hija que acaba de llegar de la calle, está ahí armando un poco de alboroto, pero bueno, Saluda a la de que nuestra parte. no se oye mucho. Vale, genial. Pues sigo con las preguntas. Miguel Claro. Martínez tiene una pregunta que me imagino que viene a coalición de algo que hemos visto antes, no sé si lo vamos a poder conectar. Pregunta, ¿la interactiva es la experiencia del usuario? Si puedes dar un ejemplo. No sé si quieres extender la pregunta, Miguel. No sé si tú la has entendido, pero yo con esa información no la termino de comprender muy bien. Sí, no sé si se refiere a que en la presentación yo a veces hablaba de interactividad y a veces hablaba de experiencia de usuario. Normalmente las conecto, es decir, cuantas más interactividades hay, cuanto más interactiva es una experiencia, más importante es la experiencia de usuario. Una experiencia que imaginaos que no tiene nada de interactivo, que es solamente un viaje, donde yo no hago nada más que mirar hacia los lados, eso es un vídeo 360, ¿vale? Es una película inmersiva, entonces ahí experiencia de usuario hay muy poca. Entonces, simplemente cuando hablo de experiencia de usuarios, siempre referido a interactividad. Vale, genial. Si no te completa la respuesta, Miguel, vuelve a formularla, por favor. Claro. Vale, tenemos 2 preguntas de Juan Antonio, que las podemos hacer quizás seguidas. Pregunta que las sombras de los objetos que se mueven no están, si sería posible que aparezcan, y también pregunta qué tipo de iluminación habéis utilizado para esta presentación. Vale, hemos utilizado una iluminación
en el apartamento, bueno, sí que deberían estar las sombras de algunas luces, pero claro, de las interiores no. En este apartamento hemos utilizado, por un lado, muchas luces estáticas. Todas las luces interiores son estáticas y el skylight es estático. Por eso, efectivamente, si yo paso la mano por delante de algún foco, no arroja la sombra, porque está ya calculado perfectamente. Y el sol está en estacionario. Pero además tenemos un sol en movable, que es el que activamos cuando empezamos a mover la vareta. Entonces, cuando nos ponemos en modo editor de sol, de repente en ese momento el sol estacionario se pone a 0 de valor, con lo cual es como si se apagara su componente dinámica. Ponemos el sol movable, lo encendemos y entonces en ese momento estamos moviendo el sol. ¿Qué pasa? Que el GI calculado no coincide con ese sol. Ahí estamos trampeando. ¿Pero qué es lo que hacemos? Trampeamos ese GI tiñéndolo con color en función de los valores del sol. Esas son triquiñuelas que hacemos para, a través de cosas vaqueadas que parezcan lo más dinámicas posibles. Vale, genial. Yo creo que se responde la pregunta. Seguimos con preguntas. Roberto Restrepo nos pregunta ¿qué configuración de computador es lo mínimo y lo óptimo para hacer un trabajo de infoarquitectura en Unreal? O sea, lo mínimo y lo que tú recomendarías, yo creo que es la pregunta. Vale. Voy a extender tu pregunta porque podrías preguntarme lo mínimo para trabajar, que no sé si a lo que te refieres, y lo mínimo para reproducir una experiencia, que eso sería otra pregunta en paralelo. Para reproducir una experiencia en VR, yo diría que a día de hoy tiene que ir de 2060 para arriba. ¿Vale? De una gráfica 2060 para arriba, con 16 GB de RAM o más y un procesador medio normal. Tampoco tiene que ser muy potente. Para trabajar, mínimo eso, ¿no? Ya que tenemos que alcanzar eso, qué mejor que poder mínimo tener la misma calidad que la que le vamos a proporcionar al cliente. Deseable más. ¿Por qué deseable más? Porque hay muchos cálculos que van a ser mucho más rápidos. Sobre todo los cálculos con GPU, pues si tenemos una GPU mucho más potente, pues va a ser mucho mejor. Es muy importante que la GPU tenga cuanta más memoria interna mejor, ¿vale? La VRAM es muy importante que sea muy grande porque, sobre todo para proyectos grandes, es lo que puede hacer la diferencia de que no nos calcule la escena con GPU. Podríamos tener que estar obligados a calcularla con CPU porque no tenemos memoria suficiente. Entonces, es un poco lo ideal. Pero vamos, nosotros hemos estado trabajando durante mucho tiempo con una 2080 de portátil. O sea, bastante ramplón. Y hemos sobrevivido. Para ello tenemos a un amigo más potente. Pero... Genial. A ver, vale, también nos pregunta Roger Restrepo, ¿qué tiempo promedio te llevó a hacer estos trabajos que nos bueno, supongo que el proyecto que nos has mostrado? Pues mucho más de lo que parece, pero porque desarrollamos muchísimas cosas que no se ven. Para empezar, desarrollamos muchísimas cosas para hand tracking. Hoy no hemos hecho hand tracking, ¿vale? Porque hay unas limitaciones técnicas con el hand tracking. Espero que sean temporales, que Oculus nos abra una puerta, pero desarrollamos todo lo que habéis visto, lo desarrollamos para hand tracking y además no había ningún tipo de librería previamente programada para eso y tuvimos que programarlo todo de cero. Programamos gestos, programamos un montón de cosas de cero y eso fue un trabajo ingente. Pero perdona, ¿puedes mencionar qué es hand tracking? Sí, el hand tracking es un sistema por el cual, en lugar de tener estos mandos para tomar decisiones, yo tengo mis propias manos al natural. Entonces las gafas, mediante sus camaritas, lo que hacen es capturar las manos y mediante algoritmos internos transfieren la información de movimiento de las manos en las imágenes como un movimiento en 3D de los huesos de mi mano. Entonces transfieren ese movimiento natural a unas manos virtuales. Entonces es el futuro porque, claro, yo me puedo olvidar de los mandos, empezar a coger cosas así con las manos, es Minority Report, básicamente, que es la leche. Entonces, ya hay muchas cosas de hand tracking. Oculus tiene un sistema de hand tracking que es maravilloso, pero por ahora solamente está habilitado para standalone. Aún no han abierto la puerta para PC, porque no han querido, porque poder pueden. Es una decisión estratégica de empresa. Y entonces, pues, todavía a día de hoy hay que programar muchísimo. Yo estoy convencido que de aquí a muy poco, bueno, de hecho para Unity ya hay una galería de movimientos y de gestos que está muy bien y pronto llegará al Real. Pero en su momento tardamos mucho porque tuvimos que programar todo eso. Pero, por ejemplo, la parte del apartamento, ahí se centró más Alba, se la curró más Alba, yo creo que le llevaría pues quizá un mes y medio, pero porque se la curro mucho y aprovechamos también para hacer galería de materiales, para hacer un trabajo también de infraestructura potente, o sea, tenemos más espacio de lo normal.
Vale, genial. No sé si dará tiempo a responder todas las preguntas, pero bueno, todavía nos quedan, si te parece, Perú, habíamos acordado 8:15, un poquito más vamos a dedicarle, si te parece, Sí, vamos a que estar creo que más. hemos empezado a Voy a responder las intentar ser más preguntas rápido. un poco más tarde de lo habitual, pero bueno, voy a seguir preguntando. Vale. Chimo nos pregunta si los elementos de fotogrametría que aparecen en los proyectos son vuestros o sea, si están escaneados por vosotros. No, son de Megascans la gran mayoría. Vale, genial. Miguel Armendariz nos pregunta, ¿la aplicación la tenéis en vuestra página web? ¿Le gustaría poder vivirla en directo con sus propias gafas? Pues por ahora no, pero es algo que vamos a hablar entre Alba y yo. Podría ser interesante. Si Vale. así sucediera, pues lo comunicaremos de alguna manera. Roberto Sobral pregunta, ¿qué limitación hay a nivel de polígonos? Si puede importar proyectos con muchos polígonos y que se vea fluido en las gafas. Todavía a día de hoy sí hay limitación de polígonos, sobre todo a densidad de polígonos por píxel. Es decir, lo que más le duele a Unreal es tener muchos polígonos en pocos píxeles muy apretaditos. Por eso los sistemas de Level of Detail, los LODs, son muy interesantes para eso. En el futuro, bueno, el sistema de Nanite ya sí que nos ahorra todo tipo de problema con polígonos porque los gestiona de maravilla y él se encarga de todo. Lo que pasa es que todavía a día de hoy el VR no es compatible con Nanite. Creo que es cuestión de muy poco tiempo que eso cambie, pero por ahora, si hacemos proyectos para VR, sí que tenemos que tener cuidado con los polígonos. Insisto, no tanto en número en absoluto, sino en densidad de polígonos. Es decir, que si de repente tenemos un vasito que tiene 1 millón de polígonos y es muy pequeñito, ahí eso le duele mucho a Unreal. Podemos enlazarlo con una pregunta de Mauro. Él nos dice que entiende que todo esto se ha hecho con Unreal Engine 4. ¿Cuándo crees que soportará VR Unreal Engine 5? Si tienes alguna premonición al respecto. Vale, por hacer hincapié, o sea, Unreal 5 permite VR, ¿vale? No es que no permita. Lo que pasa es que sus dos grandes protagonistas, las dos estrellas de Unreal 5, que son Lumen y Nanite, a día de hoy con la 5.03 no funcionan con VR. Podemos desactivar Lumen y Nanite y funcionar en VR perfectamente. De hecho, nosotros también estamos haciendo una especie en VR con Unreal 5, con Lumen y Nanite desactivados. Da la sensación, o según dicen, en la 5.1 ya viene una beta de uso de Lumen y Nanite para VR con ordenadores potentes. O sea que eso está cerca de cambiar. Vale. Hay otra pregunta de Bernardo que pregunta cuál fue el mayor reto técnico a la hora de crear esta experiencia. Pregunta si fue el rig, la optimización, colisiones, etc. Una pregunta. Sobre todo, el balance entre tener tantas interacciones y que eso funcione de una manera natural y eficiente desde un punto de vista de experiencia de usuario. Esa parte fue muy complicada. Y luego también la parte narrativa siempre en VR es un reto. O sea, toda esa parte, pues cuando tú dices quiero que esto emocione, es complicado conseguirlo, pero si lo consigues es la leche. Entonces diría que esas dos, experiencia de usuario y la parte narrativa, son las que más costan. Vale. Carlos Gómez nos pregunta si tuviste que vaquear iluminación, ya lo habéis contestado, así que también la voy a Sí. dar por respondida, Carlos. Ado pregunta si este proyecto está hecho con blueprints o si hay que saber algo de C++. Yo no sé nada de C++ y hago muchísimo. O Pues ya sea, hemos está respondida. programado una barbaridad de cosas con Blueprints. Una barbaridad. Vale. Víctor vuelve a preguntar si fue Lightmaps o si fue hecho con Lightmaps, Lumen, sí. o sea que ya también está respondida. Nos vuelven a preguntar si estará disponible para el público, JC Santiago, así que bueno, también ha contestado antes Perú que es posible, pero que no lo sabemos con certeza. Nos pregunta Carlos si existe la posibilidad de trabajar con tarjetas gráficas que no sean NVIDIA, como Radeon, por ejemplo. No sé si tienes experiencia al respecto. Sí que sé que se puede. No sé deciros, porque no tengo conocimientos de hardware del otro lado, para deciros cuál es el nivel a partir del cual es necesario, pero sí, no hace falta que sea NVIDIA. Lo que pasa es que para trabajar sí que es una ventaja que sea NVIDIA porque hay una serie de cosas que solo funcionan con el sistema CUDA de NVIDIA. Entonces, si vais a trabajar en Unreal, yo sí recomiendo NVIDIA. Por ejemplo, el GPU parche, que es el sistema que estamos utilizando últimamente para calcular, solo funciona con NVIDIA y algunos sistemas como DLSS también son de NVIDIA.
Vale. Gio nos pregunta nuevamente si hay mucho código. Ya comentó antes Gio que se ha hecho todo con blueprints, es decir, programación gráfica. Supongo que esto también responde a tu pregunta. Nos pregunta Guillermo Toma, ¿is Unreal 5 stable for VR? Si es estable para Virtual Reality Unreal 5. Si no usamos Lumen Night, sí. Vale, pues eso también responde la pregunta. Nos pregunta Gio Ederi si has tenido experiencia presentando... a ver, un segundo, no termino de tener claro lo que pone aquí. ¿Has tenido experiencia presentando el VR a un cliente? ¿Cómo cambia el proceso de diseño, supongo? No entiendo muy bien la pregunta, Gio. No sé si la puedes extender un poco más, porque no No sé si se la refiere termino de... al feedback con el cliente, ¿no? De cómo es. No sé, si quieres comentarnos algo al respecto. ¿Qué Sí, experiencias has tenido cuando has tenido que comentarle a un cliente habremos trabajado en sobre varios la experiencia? contextos. Primero, cuando estábamos en el estudio Luis Vidal, nuestro contexto era que nuestro cliente era el propio estudio y hacíamos experiencias para los clientes del estudio. Entonces, nuestro feedback de hazlo así ya está era con los jefes de proyecto de nuestro estudio y la relación era buena, con una cosa que sí que es compleja siempre y que es complicada si lo hacéis en vuestro propio estudio, que es que los plazos con el que os dan las geometrías cerradas suele ser el día antes de entregar. Entonces, eso es muy complicado. Si es una empresa externa, tú puedes poner unos condicionantes y bueno, luego se pueden cumplir o no, pero lo más complicado es que si tienen que cerrar el modelo un día para que tú tengas para trabajar un tiempo, lo cumplan. Y cuando trabajas en tu propio estudio, eso se cumple menos. Y luego hemos hecho también proyectos directamente para cliente final, donde les íbamos enseñando, ahí pues hacemos reuniones semanales, primero enseñando pantalla y compartiendo pantalla, y luego haciendo un par de revisiones ya con el ejecutable, se les manda, ellos tienen ya las gafas compradas con tus indicaciones, y entonces lo van probando y mediante vídeos o pantallazos te van indicando cambios, y así, de manera a distancia, vas resolviendo. Vale, yo voy a ir haciendo las preguntas que creo que sean más pertinentes. Las que ya estén respondidas las voy a saltar, ¿vale? Nos pregunta Miquel si los productos de Megascans son gratuitos con una cuenta de Epic, que Sí. bueno, yo creo que esa pregunta es fácil. Fran nos pregunta la fecha límite para registrarse. El 19 de septiembre comenzamos, o sea que antes del 19 de septiembre, Fran. Vamos a darla por finalizada también. Nos pregunta Bueno, Gio si perdona, es... decir que hay una Dime. serie de vídeos grabados que Sí, está bien verlos antes del 19, o sea que si os decidís algún día un poco antes, pues tenéis tiempo de ver esos vídeos ahora pregrabados. os contaré sobre el curso, pero sí hay una parte de apoyo que tenemos pregrabada, entonces es recomendable que lo podáis ver antes. Pero vamos, como límite, el 19. Gio nos pregunta si es necesario tener un headset de Virtual Reality. No es obligatorio. A ver, cada uno que se enfrenta en Real puede tener sus objetivos. Hay gente, por ejemplo, que tiene claro que solo quiere hacer imagen y vídeo. Entonces, en ese caso no es necesario, ¿vale? El 95% del curso o el 90% del curso sigue siendo pertinente para esos otros formatos. Ahora, si tu objetivo en el futuro es hacer VR, ahí sí. O sea, no hay manera de aprender a hacer VR sin unas gafas de VR. Porque hasta que no te pones las gafas y pruebas lo que tú mismo has hecho, no sabes si funciona. Entonces depende de cuáles sean tus objetivos futuros. Vale, tenemos otra pregunta de Miquel. Dice, la forma de trabajar materiales en V-Ray y Unreal Engine 5 es completamente diferente, ¿verdad? ¿Es difícil adaptarse al cambio entre plataformas? O sea, yo creo que conceptualmente no. Técnicamente coger un material de V-Ray y pasarlo a Unreal, eso a veces es más complicado. Hay ciertos nodos de V-Ray que sobre todo son relativos a la geometría, que pasarlos a Unreal no es fácil, ¿vale? Es decir, típicos nodos de, pues que te van cogiendo las zonas de oclusión o las zonas exteriores de ciertas geometrías, cuando las pasamos a Unreal esas no funcionan. Datasmith hace un intento de traslación de materiales de V-Ray a materiales de Unreal, cada vez funcionan mejor. Mi recomendación sigue siendo usar tus materiales propios de Unreal, hacer tú la traslación manualmente. Si tienes Vale. tiempo. Nos quedan poquitas, o sea que yo creo que nos va a dar tiempo a responderlas todas. Nos quedan como 7 preguntas, ¿vale? Pero son breves. Nos pregunta si recomiendas cambiarse a Unreal 5. Fran nos pregunta si es recomendable cambiarse a Unreal 5, básicamente. Es que todo depende de lo que vayas a hacer. Porque si tú solamente haces imagen y estás a gusto con tu flujo de VRI,
el nivel de calidad que adquiere VRA y Corona, motores offline, todavía no llega a Unreal. No está al pero mismo nivel. perdón, no sé si lo he dicho mal. De Unreal 4 a Unreal 5, perdón. Perdón, aquí estaba soltándome. Sí, de Unreal 4 a Unreal 5 hay que dar el salto. Sí. Eso muy, muy recomendable porque es que Unreal van a dejar de dar cobertura a Unreal 4, yo creo, dentro de no tanto. O sea que plugins y cosas que saquen cada vez van a ser todo más para Unreal 5. Vale, también nos preguntan, voy a enlazar dos preguntas, una de Roberto Sobral y otra de Ray. Ray pregunta si hay compatibilidad entre 3 Studio Max y SketchUp y Unreal, supongo, y Roberto pregunta si se puede importar desde Max y desde Revit. Sí a todo. Es decir, Datasmith tiene plugins ya para un montón de software. Es un listado muy largo de softwares desde los cuales con Datasmith se puede exportar a Unreal. Aún así, de todas maneras, cualquier exportación a FBX desde cualquier programa también la puedes llevar a Unreal. Pero sí, cada vez es más flexible. Tanto SketchUp como Revit como 3D Max pueden exportar a Unreal sin ningún problema. Vamos, Maya, Rhino, o sea, un montón de programas. Sí. Otra pregunta que enlaza con esta de Carlos es si para exportar tus assets de Max usas Datasmith o si lo hacéis de una forma un poco más manual. Pues es muy buena pregunta. El flujo idílico es tener un control absoluto de lo que hacemos. Si tuviéramos todo el tiempo del mundo, nos pagaran súper bien y trabajáramos tranquilos y quisiéramos alcanzar una calidad extrema, pues iríamos asset a asset, haciéndolo manualmente, exportándolo pues probablemente sin Datasmith y llevándonoslo a Unreal. Honestamente lo hacemos siempre con Datasmith y lo que pasa es que en función del asset nos lo curramos más o nos lo curramos menos manualmente, pero siempre pasamos por Datasmith. Lo que pasa es que aunque tú pases por Datasmith, puedes coger el 100% de lo que Datasmith te da o puedes coger solo un 20%. Entonces Datasmith, solamente por el hecho de que te coja las texturas de V-Ray o de que tengas en Max y te las pase a potencia de 2, eso ya es de agradecer. Pues yo ya solo por eso me gusta Datasmith. Luego ya veré si le meto yo mi material solo, si le hago yo mi canal de Unwrap para las luces aparte y si me hago yo prácticamente todo menos las texturas. Pero últimamente todo con Datasmith. Seguimos con algunas preguntillas, ya quedan muy pocas. ¿Se podría hacer andando en lugar de con teleport? Nos pregunta Juan Antonio, ¿o consume muchos recursos? A ver, aquí hay una limitación de vinculación entre el mundo físico y el mundo virtual, ¿no? Es decir, yo aquí tengo una habitación que como mucho puedo caminar 1,80 m por 3 metros. Y el espacio arquitectónico que hemos visto, pues igual medía 30 por 40 metros. Entonces, claro, para hacer esa, digamos, fusión entre el mundo real y el mundo virtual, tiene que haber algo que me permita moverme de una manera diferente a cómo me muevo en el mundo real. Hay experiencias en VR que se hacen en naves industriales llenas de sensores por el techo, donde tú vas con una mochila con ordenador y te haces un multijugador donde tú eres el que vas corriendo, te escondes detrás de cajas, no sé qué, vas matando a tus amigos, tal, virtualmente. Eso sí, pues ahí se puede hacer. Pero en nuestro contexto de infoarquitectura, lo normal es que sean entornos pequeños y que haya que buscarse maneras virtuales, ficticias, de desplazarnos. Ya sea con teleport, ya sea con bookmarks, es decir, con lugares de interés, o ya sea con sistemas de hardware especiales, plataformas o andadores o sensores en los pies que nos permiten caminar haciendo así en el sitio con los pies. Hay un montón de chismes que se están inventando para solucionar algo, pero como los bookmarks y como el teleport todavía no hay nada. Vale. Nos preguntan si teníais algún Texel Density objetivo en vuestra cabeza cuando hicisteis la experiencia. Sí, claro. Y como siempre, luego pues lo vas variando. Sí, o sea, uno siempre empieza de una manera muy racional, muy estructurada, muy ordenada y es como hay que empezar. Y luego pues empiezas a calcular y vas viendo cosas y pues enseguida vas subiendo aquí y vas bajando allá y al final la propia cosa concreta te va mandando. Pero sí, de origen hay que tener un Texel Density, claro. Bueno, seguís haciendo preguntas. Las nuevas no sé si las podremos responder porque estamos limitados de tiempo, pero bueno, algunas que estaban planteadas de antes. A ver, un momentito. Vale, Diego tiene dos preguntas. Para ti, personalmente, a nivel de preferencia, si tú prefieres experiencia estática o dinámica y qué recomiendas en realidad virtual en interiores. Y la otra pregunta es que si prefieres hacer el Unwrap en Max o prefieres hacerlo en Unreal. Yo el Unwrap lo prefiero hacer en Max todavía, aunque Unreal con Unreal 5 tiene opciones de Unwrap bastante interesantes, pero todavía prefiero hacerlo en Max. Y lo de estática y dinámica no sé si lo he acabado de entender, no sé si se refiere a un vídeo 360, por ejemplo, respecto a interactivo.
y en ese caso prefiero dinámico, prefiero interactivo. O sea, yo el 6.2, 6 grados de libertad, o sea, que yo pueda moverme y tener cambio de perspectiva en el lugar y teletransportarme, a mí eso me parece inigualable. Desde el punto de vista de experiencia, me parece la leche. Pregunta si iluminación estática o movable. Iluminación. Como preferencia. Yo soy bastante fan de la calculada, de la estática todavía. Vale. Yo creo que vamos a cerrar con 2 preguntas relacionadas con el futuro. Se me han quedado algunas pendientes. Perdonad que no las podemos responder todos, pero tenemos un límite de tiempo que podemos retener aquí a la gente y por lo tanto voy a terminar con 2 preguntas. Si tenéis más dudas sobre el curso o sobre lo que sea, nos podéis escribir. El correo de la escuela es info@schooling.es. Schooling se escribe school-ing.es. ¿Vale? Las 2 preguntas con las que creo que podemos cerrar pues son, vamos a ver dónde están. Vale, hay una pregunta de Camilo que es que hacia dónde crees que apuntan este tipo de experiencias, o sea, cuál es el futuro de este tipo de experiencias. Y también hay una pregunta de Mauro sobre Pixel Streaming, si es una cosa que hayáis probado, si creéis que tiene futuro, cómo veis el futuro en ese sentido. No lo hemos probado y tengo ganas. Lo que pasa es que me echa un poco para atrás cómo se configura. Me parece como que para que alguien use Pixel Streaming tienes que estar tú bastante esclavo de que eso funcione. En ese sentido, si hemos utilizado, por ejemplo, la plataforma de Furios, que hace algo parecido, y utiliza servidores virtuales o máquinas virtuales para reproducir la experiencia y eso nos ha funcionado muy bien. Hay que pagar, pero funciona mejor. Pixel Streaming me da un poco de cosilla todavía, pero puede ser interesante. Y había otra que era, la primera. Sobre cómo ves el futuro de la tecnología, las experiencias interactivas en general. A ver, yo creo que esto cambia rapidísimo y yo no sé qué formato exacto estará en boga dentro de 10 años. Lo que sí que sé es que lo que se adquiere conceptualmente es difícil perderlo. Es decir, la ganancia de lo inmersivo, una vez estamos disfrutando lo inmersivo, me parece que no lo vamos a perder. Y la ganancia de lo interactivo tampoco lo vamos a perder. No sé si llamará realidad virtual, virtualidad real o no sé qué nombre tendrá, pero sé que no vamos a perder ni lo inmersivo ni lo interactivo y probablemente ganemos otras cosas. Sí, yo creo que los formatos cambian, pero las experiencias en principio tienden a crecer, este tipo de cosas. Vale, genial. Yo creo que con eso de momento en cuanto a preguntas lo vamos a dar por finalizado. Los que estéis interesados, si me queréis acompañar ahora, os voy a contar brevemente, porque no quiero ser muy pesado, sobre nuestro curso. Voy a compartir la pantalla. Entiendo que estáis viendo la página web de Schooling, que ahí me habíais preguntado antes por nuestra página web. La página web de la escuela es school-ing.es. Antes de comentaros sobre el curso, recomendaros que en nuestro blog leáis una entrevista que le hemos hecho a Peru y a Alba, que tienen aquí pues en nuestro blog y donde responden a un montón de preguntas sobre cómo comenzaron, podéis ver vídeos sobre sus experiencias y también tenéis un enlace directo a sus plataformas, tanto a su sitio web de Kinerama como su plataforma de Vimeo, redes sociales, etc. ¿Vale? Y en cuanto al curso, lo podéis encontrar dentro de la pestaña de cursos. Ya sabéis que Schooling pues se especializa en visualización arquitectónica. No hacemos cursos de todo en 3D, solamente de visualización arquitectónica. Tenemos un montón de ellos. De hecho, ahora estamos renovando el catálogo y vienen nuevos cursos de postproducción también. Y en cuanto al de Unreal, es un curso de lo que nosotros consideramos una duración media. Es un curso de especialización. Es decir, hay que tener conocimientos previos de 3D Studio Max, porque como sabéis, Unreal todavía por lo menos, a pesar de que la versión 5 ya tiene algunas herramientas de modelado bastante interesantes, todavía no es una plataforma de 3D completa, sino que hace falta una plataforma externa, en nuestro caso 3D Studio Max, para preparar los modelos, etc. ¿Vale? O sea que no es un curso donde se empiece desde cero, hay que tener un conocimiento previo básico de 3D Studio Max. Y a partir de ahí podemos ejecutar este curso de especialización. ¿Vale? Son 180 horas en directo con los profesores, más 30 horas de vídeo pregrabadas que sirven a modo de complemento. Es decir, sabemos que a menudo pues uno no se acuerda de cómo funciona un botón, una herramienta o una cosa en concreto y por lo tanto tener una librería en formato vídeo siempre nos ha parecido muy útil, lo tenemos en prácticamente todos nuestros cursos. ¿Vale? Lo recomendable es empezar con los vídeos que hay en la plataforma para familiarizarse con el programa y cuando empecemos las clases ya tenemos un conocimiento básico.
La próxima convocatoria, que sería la 8ª convocatoria que hacemos de este curso, es el 19 de septiembre. Esto aquí podéis ver toda la información en la página web. Es un curso que se desarrolla en horario de tardes. Hemos hecho este horario primero para que los profesionales de este sector horario lo puedan hacer y también para que los interesados de otros países, de Latinoamérica, por ejemplo, pues sabemos que si lo hacemos por la mañana vosotros no podéis porque es muy temprano, pues hemos intentado hacerlo a un horario que sea compatible para todos, ¿vale? Comienza el 19 y termina el 29 de marzo. Es de lunes a jueves el curso, ¿vale? Y en cuanto al curso, pues siempre queremos que nuestros cursos tengan una estructura similar, son eminentemente prácticos, tienen una gran carga práctica porque creemos que realmente cómo se aprende es haciendo, así se llama la escuela, Schooling, de aprender haciendo. Y por lo tanto, el curso está estructurado para que vayamos haciendo proyectos en una dificultad creciente, si lo queremos llamar así. Empezamos con proyectos más sencillos, los vamos ejecutando y luego vamos evolucionando cada vez a proyectos más complejos hasta que podráis desarrollar un proyecto personal, pues como los que pronto espero poderos mostrar de otros alumnos, que son bastante interesantes, ¿vale? Aquí podéis ver, tenemos la unidad mínima, que sería como esa piececita para familiarizarse con el programa, y poco a poco vamos añadiéndole como capas, como grados de complejidad al curso, pues para que al final tengamos un dominio bastante extenso de la herramienta, ¿vale? Creo que eso resume un poco, me remito un poco a la página web. Yo creo que si tenéis dudas, lo mejor que podéis hacer es escribirnos un correo electrónico y si queréis las podemos redirigir a Perú y a Alba, o nuestro equipo la puede responder también perfectamente, ¿vale? No tengáis ningún problema en contactar con nosotros. De verdad, para mí lo más importante siempre ante una decisión tan importante como estudiar e invertir este tiempo y este dinero en nuestro curso, contactar con nosotros. Si necesitáis hablar en persona con alguno de nosotros, decídnoslo. Estamos abiertos a resolver cualquier duda, ¿vale? Con total transparencia. Yo creo que eso resume un poco el curso. No sé si tú quieres añadir algo, Perú, que yo me haya podido dejar en el tintero. No, yo creo que está muy bien descrito. Vale. Y sí, insisto, cualquier duda que tengáis también podemos ayudaros, por supuesto. El curso es online, que no lo he comentado porque, como ya sabéis, Schooling tiene algunos cursos que son exclusivamente presenciales, pero es un curso, el que es presencial de Schooling, que es nuestro curso de profesional de Ashbit. Todos los demás cursos se pueden hacer en formato online, ¿vale? Así que eso no debería ser una barrera. Si teníais esa duda, pues espero que haya quedado resuelta, ¿vale? No sé si tenéis preguntas al respecto del curso. Hay próximas convocatorias, es decir, esta no será la última. Si os parece muy precipitado el día 19, yo sé que estas decisiones hay que tomarlas con paciencia y siempre lo recomiendo así. Habrá una 9ª y esperemos que una 10ª, 11ª convocatoria de este curso, ¿vale? Es un curso que está vivo, que siempre, como ha dicho Perú, Unreal cambia cada 2 días, lo cual es bueno y malo a la vez, y por lo tanto siempre estamos trabajando en intentar que el curso esté actualizado, ¿vale? Pues yo creo que ya por hoy lo podemos dar por finalizado. Por mi parte me gustaría quedarme aquí, pero creo que todos tenemos obligaciones y cosas que atender. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Este ha sido nuestro primer webinar, así que espero que os haya resultado interesante, que lo hayáis disfrutado, y estamos abiertos a cualquier sugerencia. Nos parece siempre muy importante recibir vuestro feedback. Si queréis escribirnos una crítica o una recomendación para que futuros webinars sean mejores, repito el correo electrónico info@schooling.es, ¿vale? Y os estaremos agradecidos y trataremos en la medida de lo posible de implementar ese feedback, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias, chicos. Espero que nos podamos ver pronto en persona algunos. Si estáis en Madrid, podéis visitar la escuela y ahí nos tomamos un café o hablamos tranquilamente de 3D o de lo que vosotros queráis, ¿vale? Os mando un fuerte saludo a todos y a todas. Cuidaros mucho. Un abrazo, y nos chicos. vemos pronto. Hasta luego.